Si ya estás cansado de no tener dinero, de vivir sin paz, vivir en miedo, en queja, y sientes que ya vas a explotar, es porque aún te falta buscar el reino de los cielos. El Maestro Jesús lo dijo: busca primero el reino de los cielos y lo resto llega por añadidura. Pedí a Dios que por favor llegue este mensaje a las personas correctas, ya que siento que Dios, bueno, yo tuve que haber pasado por muchas cosas para hoy en día vivir una vida plena. Y una vida plena no solo es con lujos, dinero o cosas materiales, sino encontrar mi propósito de vida, de poder compartir con más personas y sobre todo entender que yo soy respaldada por un ser sumamente perfecto, quien es Dios, quien es nuestro Padre. Cuando tú comienzas a entender y comienzas a tener esa conexión, porque esa conexión siempre ha estado, solo es que aún no has despertado. Y cuando comienzas a reconocer, comienzas a recordar, tu conciencia se vuelve a expandir, entiendes de que tú eres creador, así como Jesús, Dios lo son. Cuando se habla de encontrar el reino de los cielos, no se refiere al lugar físico. Ya he hablado en anteriores videos que no es así, sino es un estado de conciencia, un nivel de conciencia donde están los cielos. Nosotros, como seres humanos, recuerden que el poder de nuestra mente es sumamente poderoso. Tú puedes crear tanto un cielo como un infierno. La mayoría de personas, por no decir el 99% de la gente, vive en un infierno que ellos mismos se lo han creado con la queja, con la ira, y a veces dejan que el diablo o el ego les domine demasiado, dejan que el diablo domine sus vidas, y por esa razón vive ese infierno. Pero cuando tú comienzas a, más que todo, reconocer que hay dos polos, como hay lo positivo, hay lo negativo, entiendes de que como existe el diablo, existe Dios. Tú decides, el nivel de conciencia, tú decides con quién deseas co-crear, si es con el diablo o es con Dios. Y ese nivel de conciencia se expande. Quiero que entiendas de que nosotros somos seres espirituales viviendo en cuerpos materiales, en cuerpos físicos, experimentando en esta vida. La gente piensa que somos cuerpos físicos y tenemos algo espiritual, pero no es así. Cuando tú comienzas a recordar de que eres un ser espiritual, te das cuenta de la vida que puedes crear y entiendes que todos somos uno, que todos estamos conectados, que así como existe el cielo, la tierra, los árboles, los animales, tú tienes ese mismo poder de poder crear. Ya, ahora sí que ya reconociste que no eres un ser que simplemente vino acá a ser víctima y a vivir la vida que le tocó. Cuando ya entiendes de que tienes un ego, tienes un alma quien te guía, ahora, ¿cómo debo aplicarlo al juego? Algo que yo quiero que me ha ayudado muchísimo y quiero que entiendas, es que entiendas que la vida es como un videojuego. Solo que la única verdad es de que nosotros estamos a hechos y semejanzas de Dios. Y Dios, ¿qué es? Dios es amor, Dios es inteligencia, Dios es sabiduría, Dios es perfección, Dios es armonía, Dios es la verdad. Y cuando entiendes que nosotros somos partes de él, es que imagínate que fuera un océano y hay gotitas de lluvia. Esas gotitas de lluvia somos nosotros. No es que somos separados o aparte, no, somos una parte de ese gran océano y ese es Dios. Tú eres una parte de él. Reconoces ese poder y debes entender que tienes que comenzar a sentir, pensar y por consecuencia actuar como tu ser creador, para que así puedas crear la vida de tus sueños, puedas crear ese cielo que tanto anhelas. La gente, ¿por qué comienza a manifestar cosas muy feas en esta vida, como enfermedades, pobreza, muchas rupturas, daño? Porque ellos no trabajan, no sienten y actúan como su ser creador, más están actuando como el diablo, como el ser que de la destrucción. Mucha gente trabaja y
acciona como de esa manera y por ende crea un infierno. Por eso anda en mucha penuria. Cuando comienzas a asumir ese rol, recuerda que tú no aprendes, estás recortando. Cuando tú recuerdas de que Dios es tu Padre, comienzas a actuar como consecuencia como Él o como Jesús lo hacía. Por eso algo que yo te recomiendo muchísimo es que lean la Biblia, no por algo religioso, sino para que puedas imitar, incluso recordar el comportamiento de nuestro gran maestro Jesús. Jesús recuerda que Él no nos decía que éramos personas aparte, Él nos decía que éramos hermanos, porque Él entendía que todos somos uno, que somos parte de Dios. La única misión que vino Jesús a este mundo fue enseñarnos nuestro poder creador. Así como Jesús podía sanar, sacar, expulsar demonios y así enseñó a sus discípulos, lo mismo nosotros podemos hacerlo. A veces las iglesias o las religiones nos han enseñado que somos separados, que Dios es un ser superior y nosotros somos como unos esclavos, entre comillas, que no tenemos esos poderes, que solo tenemos que seguir leyes, pero no. Según el libro de Bular al Diablo, nos mencionan de que las religiones se han hecho para poder controlar a la humanidad, en mantenernos en miedo, en escasez, porque crees que nos tienen así. Porque se dice de que incluso las religiones están dominadas por el ego o por el diablo, porque el único que le gusta destruir, separar y hacer que tengas culpa es el diablo. Por eso es que la gente aún no despierta, simplemente porque nos mantienen dormidos. Si tú ya te despertases, por esa razón estás en este video, porque le pedí a Dios exclusivamente de que haga llegar a las personas que desean tener ese cambio. Ya sabes, reconocer, entender que es Dios y de ahí pensar en consecuencia y accionar como Él. Algo que me ha ayudado muchísimo es a diferenciar mi ego. Aún sigo teniendo, claro que sí tengo miedos, claro que a veces no sé qué hacer, me aparece mucho la incertidumbre, pero yo sé que ese no es Dios. Yo sé que es el ego, que me quiere agarrar como sea, entenderlo y hacer actividades y hacer hábitos que me alejen de él, que me alejen del miedo, que eso no es mi naturalidad. Mi naturalidad es no tener miedo, es accionar con fe. Y como por mucho tiempo estuve dormida, hoy entiendo de que hacer actividades, por ejemplo, conectar con la naturaleza, escuchar música, cánticos, meditación, hacer actividad física y mantenerme relajada es donde me hacen conectarme con Dios. Hacerlo, y mucha gente no lo hace, mucha gente está viviendo en tengo que producir, tengo que hacer eso, tengo que trabajar, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Justo, adivinen quién ha puesto eso. Mucha gente pone al dinero como Dios, y al poner al dinero como un Dios, hace que pierdan esa esencia, hacen de que se desgasten a nivel físico, no entrenen, que coman mal, que piensen mucho, por ejemplo, en y se vuelvan personas muy avariciosas. Ojo, no digo que tener dinero está mal, claro que no, más bien ser espiritual te hace demasiado abundante, te hace generar montos. Ser espiritual no significa ser pobre, más bien cuando tú conectas con tu riqueza interna y abundancia, lo atraes con mucha facilidad, porque te vuelves atractivo para el dinero. Pero cuando tú colocas al dinero primero, algunas personas suelen elevar esa avaricia. Y eso es lo que quiere el diablo, que coloques a otras cosas primero que a Dios y te desconectes. Si te das cuenta, el diablo te mantiene como una marioneta controlándote con muchas cosas. Pero cuando tú comienzas a reconocer a Dios en tu vida, entiendes que no hay nada importante que Él, que tu alma, y comienzas a actuar, comienzas a hacer cosas que te beneficien y sobre todo beneficien a los demás, ya que entiendes que todos son uno. Todo lo que tú hagas inconscientemente va a llegar a las personas. Buscar el reino de los cielos no solo es hablar, leer la Biblia y eso, es
también mostrarlo con nuestras acciones y tener una disciplina espiritual, no solo una disciplina en hacer ejercicio o hacer tantas ventas, hacer esto, o sea, sí está bien porque somos seres terrenales y también tenemos que accionar. En ningún momento Dios te dice que te eches y que todo va a llegar. Simplemente es una acción con conciencia que no llega al sobreesfuerzo, porque cuando llegas al sobreesfuerzo significa que no hay fe y por ende te destruyes. Y eso hace que tu energía se disipe y eso es lo que realmente hace el diablo. Lo que me refiero a una disciplina espiritual es entender de que tienes que cuidar tu energía, no tienes que dejar que ingresen malos pensamientos o creencias que no vayan con la verdad. Así que ya sabes, busca el reino de los cielos y el resto llega por añadidura.